Bueno, primero, gracias a ustedes por invitarme. Ya hace un tiempo que venimos así haciendo cositas en conjunto, así que bueno, está muy bueno que haya una más. Muy interesante también esto de que haya una copa sin TAC. Creo que de las posibilidades que había o que me imaginaba para hacer con cerveza sin TAC, no se me hubiera ocurrido, me parece una copa y me gustó mucho cuando la vi, así que bueno, muy contento de que esté. Ya tengo ahí varios alumnos que me dijeron que van a participar. Nosotros vamos a participar, Sí, sí. obviamente, en el lado de las cervecerías, así que buenísima la iniciativa. Y bueno, nosotros en No Soy Normal somos una cervecería que sale de otras cervecerías como la hija de cervecería Ardenas. Eh, Arrancamos hace más o menos unos 7 8 años y No Soy Normal sale como una cervecería para hacer cervezas especiales. Y bueno, yo soy el cocinero de No Soy Normal y también me encargo de la parte de los cursos online, que curiosamente el primer curso online que tuvimos fue el de cerveza sin TAC, porque nos pareció que era algo que tenía que haber más información para que la gente aprendiera, así que decidimos que el primero en pasar a formato online fuera el de sin TAC, el de cerveza libre de gluten. Eh, y la realidad es que nosotros nunca nos dedicamos a vender cervezas libres de gluten, pero bueno, por cuestiones de la vida, digamos, siempre fue un tema en el que estuvimos metidos de cerca. Arrancamos con las cervezas libres de gluten después de haber arrancado obviamente con la cerveza común, hará unos 5 o 6 años, cuando todavía prácticamente no había materia prima acá para hacer cerveza libre de gluten. Y, y bueno, siempre fue para hacer pruebas, para en algún futuro quizás algún proyecto alternativo que esperemos que algún día se materialice. Y bueno, y ahora que aparecieron las maltas de Ubuntu y las maltas suyas, bueno, se pudo avanzar mucho en ese aspecto. Así que básicamente nosotros, digamos, somos una cervecería convencional que damos cursos y medio de casualidad aprendimos bastante sobre cerveza libre de gluten. Y la gente que quiere, que le interesa aprender más sobre cerveza libre de gluten, ¿cómo los busca? ¿Los cursos se hacen online a través de una página web? Un poco, Bueno, contémosle. los que quieran hacer cerveza libre de gluten y estén en cero, que quieran arrancar de cero, tenemos nosotros un curso particular que es específicamente para eso, que es de elaboración de cerveza libre de gluten. El curso está en la página web que es nosoynormalcervecería.com y los cursos todos tienen el mismo formato. Están armados con videos y hay partes teóricas y partes prácticas. Todo está armado con videos. La idea del curso, de todos los cursos, es que sean todos videos donde vos puedas ir, mirar el paso a paso, que esté todo el detalle y todo el proceso, sin saltearte pasos y sin partes que digan, bueno, acá se hace el recirculado y Claro. pasamos y no se ve qué se hace. No, está todo paso a paso y la idea es que el material ese siempre le quede a las personas que hacen el curso, entonces podés volver y consultar, que ese es el problema que teníamos con los cursos presenciales, que el que arranca de cero, ve todo el proceso, lo entiende, le gusta, pero después cuando lo tiene que reproducir en su casa, ahí son muchos pasos y eso es fácil olvidarse. Así que esa es un poco la idea de los cursos. Está Está buenísimo. ¿Y esto, buenísimo. Yo creo que ah, pregunta curiosa, ¿eran online antes de la pandemia o los hicieron con la pandemia? Mirá, eran online antes de la pandemia. En realidad arrancamos con cursos presenciales, no me acuerdo ya en qué momento, y me tocó hacer una materia en la universidad online, una especie de materia optativa, y me gustó la modalidad, me pareció que se podía mejorar con ciertas cositas y decidimos hacer la prueba. Fue justo el año anterior a la pandemia. Y la verdad es que con la baja en la producción de cerveza que hubo durante la pandemia, los cursos la verdad es que nos salvaron las papas, por decirlo un poco en criollo, porque hoy la producción que estamos teniendo es mucho menor a la que teníamos antes de la pandemia. Claro, no, como y además todo. la disponibilidad online de los cursos le da la posibilidad a un montón de gente de distintos lados del país o incluso afuera de acceder al contenido. La realidad que, volviendo un poco a lo que decís, es real que todo el que
quiso incursionar en aprender a hacer una cerveza libre de gluten, el primer como obstáculo es que no hay mucha información. O sea, entonces creo que está bueno que sepan que desde No Soy Normal hay como, ahí están allanando ese camino. La realidad es que es buenísimo. Nosotros desde la maltería lo recomendamos un montón porque realmente no existe tanta información disponible online. Y está bueno esto que vos decís de que los contenidos estén disponibles. Así que está genial. Sí, la idea es que los nuevos cerveceros que vayan llegando no tengan que atravesar todos los problemas que tuvimos que atravesar nosotros para aprender cómo hacer una buena cerveza. Así que bueno, entre el conocimiento que ya está y la materia prima de ustedes, ya está el camino, por suerte, mucho más allanado para empezar y que de una te salga una buena cerveza. Tal cual, un poco la idea del vivo de hoy es contar un poco todo esto que fuimos aprendiendo sobre la elaboración de cerveza libre de gluten y allanar ese camino en todo lo que hemos ido probando, ¿no? O sea, como dice Juan, claro, en el proceso de elaboración uno fue como haciendo ajustes en términos de proceso y la idea es charlar un poco sobre eso. Yo en algún momento cuento para que no sientan que los abandono, quizás los abandono, pero voy y vengo, así que ustedes sigan hablando como si yo estuviera acá. Bueno, no hay problema. Dale, porque acá la maltería está en proceso y a veces los procesos en la maltería no son 100% planificables, así que... No espera, el proceso no te espera, claro. Exacto, así que, bueno, muy bien. ¿Quieren arrancar entonces hablando un poco sobre tema quizá, o sea, como más general de el proceso de elaboración de cerveza libre de gluten, o sea, como diferencias con un proceso de elaboración normal? ¿Por dónde quieren arrancar? Bueno, dale, te cuento un poco en general, si querés, por lo menos cómo vemos nosotros el proceso. Lo que me gustaría es que, primero, que los que ya hacen cerveza no se sientan espantados por el proceso de hacer cerveza libre de gluten, no es nada de otro mundo, ahora lo vamos a ver. Y los que no hacen todavía y por ahí quieren arrancar, que tampoco, que sepan que es algo que no está al alcance de cualquier persona, no es algo que no es que tienen que saber de química, ni de ingeniería, ni de equipos raros, nada, está todo ya, digamos, simplificado de alguna forma, como decíamos recién, entre malta y cursos y información se puede hacer de manera intuitiva y sencilla. Y bueno, para arrancar un poco con el tema del proceso, sobre todo para los que ya vienen haciendo cerveza, el proceso de hacer cerveza libre de gluten es técnicamente o teóricamente exactamente igual al proceso de hacer cerveza con malta de cebada. Digamos, es exactamente igual. Pero a la hora de llevarlo a la práctica, hay algunas cosas que los cerveceros convencionales hacemos y están implícitas, y cuando hacemos cerveza libre de gluten hay que volverlas explícitas. Ahora vamos si quieren, a profundizar en eso, pero básicamente es la primera etapa del proceso, que es la etapa de maceración con la que arrancamos la producción de cerveza libre de gluten, con la que arrancamos la producción de cerveza convencional. En la elaboración de cerveza libre de gluten, como muchos ya sabrán, está partida en dos etapas que son fundamentales: la gelatinización de los granos y después la maceración. Para que tengan una idea, cuando hacemos cerveza con cebada, con malta de cebada, el proceso de gelatinización ocurre a la par que ocurre la maceración. Para ponerlo en términos simples, esta gelatinización es como una especie de destrabar el almidón que está ahí como encapsulado. Se tiene que hidrolizar, disolverse un poquito, y recién ahí las enzimas van a poder empezar a romperlo y formar el azúcar, que definitivamente es lo que queremos los cerveceros, es extraer ese azúcar que está en la malta contenido. Entonces, ese proceso que en la cebada se da de manera natural y a la misma temperatura de maceración, con la gran mayoría de los cereales libres de gluten no se da a esa temperatura de maceración, se da a otra temperatura. Y eso es lo que en la parte más práctica complica, entre comillas, el proceso, porque hay que partir esa parte. Si algo no se entiende o cualquier cosa que me quieran consultar, me frenan y me dicen, ¿sí? Sí, te entiende. Qué bueno escuchar a otro contar todo eso. Es como, no sé, generalmente me toca a mí explicarlo y me pone muy contenta que
que te toca a vos. Bueno, por una vez no te toca a vos. Y bueno, y el proceso de gelatinización, hay algo importante a tener en cuenta, esto que si bien técnicamente el proceso es el mismo, uno por ahí se puede ver tentado a decir, bueno, si no lo hago el proceso de gelatinización, igualmente casi que estoy haciendo el proceso de elaboración y la cerveza algo tiene que salir. La realidad es que la gran mayoría de las veces que una cerveza libre de gluten sale mal es por problemas en la gelatinización. El 95% de las veces es ese el principal problema. Puede haber otros, obvio, pero en general es ese. Así que un buen proceso de gelatinización es la clave para empezar por lo menos a que la cerveza salga bien. Y Sí, salga ahí, como acotando algo, que sí, salga bien no solo en sentido como organoléptico, sino también en el rendimiento de la malta, digo, incluyen un montón de factores. O sea, exacto. Sí, y como que uno subestima ese punto, está bueno lo que dijiste, o sea, como que decís, bueno, me salteo este paso porque llegar a una alta temperatura me complica la existencia Exacto. y arrancaste con la pata izquierda. Exacto. Sí, porque en realidad fue lo que hicimos nosotros ingenuamente la primera vez que hicimos una cerveza, dijimos, vamos a hacerla igual a ver qué pasa, y obviamente, como decía Sofi, tuvimos un rendimiento pésimo, y la cerveza nunca se llegó a clarificar, suponemos que fue por el almidón que había disuelto todavía ahí en el mosto, entonces, bueno, no salió. Así que, importantísima la gelatinización, y, y para hacerla se requiere alta temperatura sostenida en el tiempo. Alta temperatura, entiéndase, en el caso de la gran mayoría de los cereales, es arriba de los 75 grados, arriba de los 80. Nosotros tratamos de mantenerla a 85 grados durante 1 hora. Y el proceso de gelatinización es bastante visual, por decirlo de alguna forma. Realmente se forma como una especie de gelatina, se pone pesado el empaste, y ahí se van a dar cuenta de que está ocurriendo, digamos. Y hay que sostenerlo para que se produzca de forma completa. Es importante revolver para que la temperatura se apareje y se gelatinice todo, si no, de otra forma no se va a gelatinizar, ¿sí? Entonces, esa es la parte fundamental para empezar a hacer un buen proceso de elaboración de cerveza libre de gluten, digamos. Después, a partir de ahí, ya viene la maceración, que esa ya la conocemos. Nosotros lo que hacemos puntualmente es primero bajar la temperatura, y una vez que está en la temperatura que queremos, recién ahí adicionamos las enzimas exógenas que vienen en un polvito, que ustedes las incluyen obviamente en los kits, ¿verdad? Si no me equivoco. sí. Sí. Bueno, recién cuando la temperatura está en temperatura de maceración se agregan las enzimas para no romperlas, sino el mismo calor arriba de 70 grados las va a romper, y es lo mismo, va a quedar ahí el almidón enterito, después no se va a poder fermentar. Así que esas son las partes, digamos, básicas del proceso que tienen que estar, que no pueden faltar. Una buena gelatinización y no matar las enzimas de un golpe de calor, digamos. Súper Sí, claro. sí, sí. Sí, tal cual. Tal cual, ahí. ¿Ustedes recomiendan gelatinizar directamente a 80 grados? O sea, hacer un empaste a alta temperatura y gelatinizar primero, o hacer a menor temperatura y extraer enzimas. Entiendo que por ahí Bueno, si están empezando conviene hacerlo de forma más simple posible, ¿no? claro. Sí, bueno, buena pregunta, porque ahí es como que el proceso se puede hacer de varias maneras, y como decís vos, claro, esta sería la forma más simple. Nosotros hemos probado hacer cerveza así y funciona y sale bien, y lo que hacemos es calentás agua hasta el hervor, y esa agua hirviendo la mezclás con la malta con cuidado porque está muy caliente, y eso ya te queda en temperatura de gelatinización. Así la cerveza sale. Entiendo que quizás haya gente mirando este video que no sea de Argentina y que todavía no pueda acceder a las maltas tampoco de Obunque. Así que vamos a explicar en ese sentido también otras opciones que funcionan mejor si no se tiene una buena malta. El problema que tiene este proceso
de calentar de golpe los granos, ustedes obviamente ya lo conocen, es que se producen como una especie de geles a veces que entorpecen bastante el filtrado del mosto. Sí, Se sí, complica, sí, se la complica vida del mucho, sí, sí, cervecero. sí, tal cual, sí, sí. Se puede llegar a formar una especie de pasta ahí que el mosto no pasa por la bolsa de macerado o por el falso fondo y bueno, se puede, funciona, se hace, pero se puede poner incómodo, digamos. Eh, Otra forma de hacerlo es empezar el proceso de otra manera. En vez de empezar directamente con la gelatinización, se da como un paso más atrás y se empieza eh, con algún tipo de maceración a baja temperatura, por decirlo de alguna forma. Hay varias formas de hacerlo. Se puede arrancar a 50 grados más o menos. A esa temperatura se activa una enzima que es la proteasa, o se activan muchas enzimas, pero una de ellas es la proteasa, que bueno, degrada ciertas estructuras proteicas y, y si la malta tuviese algún problema, que esto es algo que era muy útil antes cuando las maltas de sorgos que había no venían bien modificadas, esto ayudaba mucho. Eso es como que, digamos, haciendo este descanso proteico, de alguna forma se ayuda a, entre comillas, completar un proceso de malteo que por ahí no sale tan bien. Ah, Y y una vez completado este descanso proteico, que en general no son tan largos como una maceración, se hacen de 20 minutos, media hora más o menos, a 50 grados, idealmente en un pH alrededor de 5 puntos. Eh, Ahí el empaste va cambiando su química, va cambiando su estructura, digamos, y queda un poquito más fluido. A partir de ahí se pueden hacer varias cosas. Una es extraer enzimas del mismo mosto, porque la malta en sí tiene enzimas, aunque tiene pocas en comparación a la cebada, la malta trae enzimas. Entonces, en ese punto, cuando termina ese descanso proteico, se puede extraer una parte del mosto, poquito, no demasiado, pero se extrae una parte del mosto y se guarda. Y recién ahí se empieza a subir la temperatura para alcanzar la gelatinización. Si este proceso se hace lento, tampoco la pavada, ¿no? Pero si se hace lento, eh, en el sentido de subir 1 grado por minuto más o menos, no más que eso, eh, se alcanza una temperatura de gelatinización y el empaste sigue bastante fluido. Entonces es menos problemático después el proceso. Esa es una forma. Y en nuestra experiencia el resultado es un poco mejor. En general claro. la cerveza sale un poco mejor. Es un poco más es un poquito más largo el proceso, pero sale un poquito mejor. Otra posibilidad es ir todavía un paso más atrás, haciendo un pequeño descanso a 45 grados, ese se le dice descanso de betaglucanos. Hoy no se usa prácticamente en ninguna, en la producción de cerveza de cebada no se usa, pero también cumple una función parecida para no complicarnos con ese tema, es la de degradar ciertas estructuras que se tienen que degradar durante el malteo. Con la malta de las chicas no van a tener ese problema, pero si tuvieran malta que maltean ustedes o por ahí otro tipo de malta que compran en otro lugar que por ahí todavía no está refinado el proceso, eso también ayuda mucho a terminar de modificar la malta. Lo mismo, este es un descanso a 45 grados de unos 20 minutos, 30, no más que eso. Después se pasa al descanso proteico, otros 20, 30 minutos, y recién ahí después vamos a la gelatinización y después bajamos a la maceración. El proceso se sigue estirando, lo cual por ahí no es cómodo, Claro. pero en nuestra experiencia la cerveza también sale un poquito mejor si se hace ese proceso. Sí, tal cual, o sea, desde nuestro lado también, o sea, la experiencia nos indica un poco eso, o sea, que a medida que, o sea, el descanso de betaglucanos con las maltas o Bunquen no hace falta hacerlo, como vos bien decías, Claro. pero en relación a... Perdón, no te quería interrumpir, perdón. Ya me interrumpiste, así que habla. Nos podemos pelear en un vivo también. Mi hijo no tiene el contenido de beta-glucanos que tienen los cereales como la cebada, el trigo, la avena, entonces de ese lado no es tan complejo, el sarraceno sí, Claro. pero al tener la malta bien modificada no es un descanso que haga falta realmente. Y ahí Claro. preguntar 40 grados a los beta-glucanos, sí creo que es entre 40 y 45, pero bueno, depende qué tipo de malta estén usando.
Claro. Claro, y la otra Claro, pregunta sí. que habían hecho era la relación de agua. O sea, ¿qué relación de agua sugerían? O sea, de empaste. Y eso, en principio, no es algo que te va a cambiar la vida a nivel casero, digamos. Podés hacer una relación de 2-1, de 3-1, hasta de 5-1 te diría que puede andar, más nunca probé, quizás funciona. Sé que hay muchos cerveceros que arrancan con relaciones de 2,5-1 y van agregando agua muy caliente para ir subiendo la temperatura y la relación va cambiando. Eso se puede hacer. La desventaja que tenés ahí es que a medida que vas diluyendo, el pH se te puede ir moviendo por el agua que vas agregando. eh, pero de lo mismo, a nivel casero no te va a cambiar no te va a mover el amperímetro, digamos. Así que no. Te diría que entre 2-1 y 4-1, manteniéndote ahí, no vas a tener problemas. Bien. Y la otra pregunta que hacían es, ¿qué maltas se usan para hacer cervezas gluten free? O sea, desde la maltería, obvio, podemos ofrecer las nuestras, que son desde Ubunco y pueden comprar maltas de base de mijo, pale ale y de sarraceno pale ale y todas las versiones de maltas especiales, tostadas y caramelizadas, pero a su vez hay otras posibilidades de adjuntos y de maltas que se pueden usar, así que ahí Juan es más experto que nosotros, me parece, en términos de variedad de insumos. Bueno, es interesante. El tema de los adjuntos para nosotros siempre fue importante porque, bueno, recalco esto ya que lo mencionás y viene al caso, que las chicas tienen maltas especiales sin TAC, que no es poca cosa. Nosotros, cuando empezamos a hacer, solo se conseguía malta mijo, pale ale, perdón, malta de sorgo pale ale, digamos, y era solo eso. Así que con una malta base había que arreglarse para hacer cualquier estilo. Bueno, hoy ustedes tienen hasta maltas chocolate, maltas tostadas, así que se puede hacer cualquiera sin inventar cosas raras. Y en cuanto al tema de los adjuntos, bueno, otras maltas, qué sé yo, hay otras maltas sin TAC. No sé si en Argentina la verdad hay alguien produciéndolas ahora. Sé que existen cervecerías que hacen con malta de maíz. Bueno, sorgo también se puede usar. El problema de sorgo es que el que hay en Argentina es para uso forrajero, digamos, se usa como alimento, entonces no hay realmente sorgo de calidad para alimento humano y No, tampoco funciona bien para maltearlo. no, nosotros Eh, siempre lo quisimos maltear porque nos preguntan un montón, pero nunca conseguimos buen sorgo. Siempre está claro, lleno de hongos, no germina nada, la verdad que es malísimo, malísimo, malísimo. claro, sí, sí. Sí, es complicado conseguir buen sorgo acá. Y esas son las maltas más comunes, las que hacen las chicas, maíz, creo, y sorgo. Sé que algunas cervecerías norteamericanas usan lentejas en el proceso de elaboración de cerveza sin TAC, pero creo que no las maltean, las tuestan nada más y las usan, Por las y eso proteínas, aporta ¿cómo? por las proteínas, me imagino. Claro, eso aporta muchas proteínas y, bueno, mejora la retención de espuma. Sí, trae ese tipo de beneficios las lentejas. El Bueno, tema de los adjuntos. sería la función del sarraceno que nosotras recomendamos siempre agregar un poco en las cocciones, también con un alto contenido Claro, de proteínas. claro, exacto, exacto. Y bueno, y el tema de los adjuntos, para nosotros, como te decía, siempre fue importante porque no teníamos muchas cosas, teníamos un solo tipo de malta al principio para hacer estas cervezas, entonces nos la ingeniamos con los adjuntos. Yo aviso ya que estoy que voy a dejar en la página de internet, en nosoynormal.com, en la parte, hay una pestañita que dice blog. Voy a dejar el último artículo, más o menos con los temas que hablamos hoy, por si alguno quiere entrar y ver puntualmente, porque veo que han hecho varias preguntas sobre las temperaturas y eso. Entren a la página, en la parte de blog, ahí van a encontrar todos los parámetros, digamos, que fui nombrando acá en la charla. Buenísimo. El tema de los adjuntos se pueden usar muchos. Estos son los que nosotros solemos usar. Usamos polenta sin TAC, que se consigue bastante fácil, hojuelas de maíz sin TAC, usamos miel y melaza. Esos son los 4 que más usamos. Por si no conocen, la melaza es como una especie de miel, entre comillas, negra, que es como si fuera
el bagazo de la producción de azúcar. Y que es como una especie de miel, de caramelo, que tiene un sabor muy particular, bastante fuerte, es oscuro, y bueno, aporta complejidad. Otras cosas que se pueden usar son azúcar invertida, azúcar candy, que son caramelos también. Se puede usar arroz, si se quiere. Se puede usar, y bueno, y después se pueden usar ya cosas un poquito más químicas, como directamente maltosa, lactosa o dextrosa. Depende de lo que uno quiera, son opciones. Nosotros, en nuestra experiencia, la polenta, las hojuelas de maíz y la melaza son las que mejor funcionan si el objetivo del cervecero es hacer una cerveza lo más parecida posible a una cerveza convencional. Y quiero hacer un paréntesis acá porque sé que hay muchos que buscan eso, por eso lo menciono, y lo que quiero decir en el paréntesis es que si lo que quieren es dedicarse a vender cerveza libre de gluten, a veces por ahí uno intenta, lo primero que se le viene a la mente es voy a intentar que quede lo más parecida posible a una cerveza convencional, y por ahí no es el mejor camino. Por ahí a veces es mejor diferenciarse de lo que ya hacen todos que buscar hacer algo exactamente igual. Para un negocio a veces es mejor. Así que bueno, ojo con eso de querer hacerla exactamente igual, porque en nuestra experiencia las cervezas que hemos hecho con sus maltas quedan muy bien y no quedan exactamente igual al mismo estilo hecho con cebada. Queda sutilmente diferente y para mí es mejor. Es mejor que quede un poquito diferente. Sí, porque tiene como la impronta del grano. Exacto. Los cerveceros tenemos mucho eso de que queremos hacer exactamente el estilo con la misma agua y la misma esto y todo exactamente igual a tal cosa para lograr exactamente la misma cerveza. Y yo creo que es porque es un mercado que es joven todavía y está creciendo, pero otros mercados de otras bebidas que son un poco más maduros no pasa eso, pasa en otras cosas. Si vos mirás, por ejemplo, el vino, cada vino, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Viene de una uva diferente y el suelo donde está esa uva, si es arcilloso, si tiene más arena, si tiene más piedra, cambia la uva, cambia la altura a la que está el viñedo, cambia la humedad, la temperatura, y todo eso impacta en el vino, y los productores de vino no buscan, digamos... Claro, sí, es parte como del carácter diferencial. Claro, exacto, el terroir que se le dice del vino, bueno, claro. Eso es interesante para la cerveza también, así que bueno, nada, eso no... Sí, desde ya, o sea, a nosotros siempre decimos que tenemos que lograr que las cervezas sean ricas y que tengan un sabor como competitivo. Usamos como esa palabra para explicar que estén a la altura de, o sea, que vos como consumidor que consumes una cerveza de cebada o una cerveza sin gluten, te sea como una experiencia placentera y las elijas por igual, como dos cervezas de dos estilos distintos, como tenés súper naturalizado pedir una cerveza de base de trigo cuando pedís una birra belga, bueno, que puedas tener la experiencia de probar una cerveza hecha con maltas alternativas. Entonces, un poco ese también es la búsqueda de hacer cervezas que sean ricas en sí mismas y que no traten como de copiar un estilo, porque tal como vos decís, cada grano tiene una personalidad diferente y se nota, o sea, por más que uno, con la variedad de maltas especiales que hacemos en la maltería, permitimos jugar un poco más y llegar a como copiar recetas, porque a la larga tenés la posibilidad de hacer cualquier receta de la guía, ponerle BJCP, podrías replicarla usando maltas especiales de Unque, pero bueno, a la larga es indiscutible que el picor del mijo se siente, que la terrosidad del sarraceno va a aparecer, o que esas notas especiales de cada grano. Sí, claro, exacto, sí. Está bien. Sí, y es interesante que aparezcan, sí, está bueno. Pero bueno, para los que quieren hacer eso, que la cerveza quede más parecida, bueno, la complejidad de muchos adjuntos ayuda. También ayuda si la cerveza es muy, muy lupulada. Qué sé yo, una IPA es más fácil hacerla similar a una IPA convencional porque, bueno, el lúpulo te va tapando, digamos, el resto de todos los sabores y aromas que van apareciendo. Y bueno, sí, sobre todo si esos son los malta
A nosotros al principio que habíamos arrancado haciendo muchas cervezas o aprendimos con las maltas de sorgo, el lúpulo era un gran amigo de nosotras Sí, y hoy lo totalmente, fuimos sí. abandonando y como orientamos más la producción a cervezas negras, bueno, stouts, porter y estamos tratando como desde la maltería de jugar con las maltas especiales, pero sin dudas el lúpulo también ayuda en ese diseño de la receta. Claro, sí, totalmente, sí, totalmente. Acá iba a leer que uno nos comentó, dice, yo hice malta de maíz pisingallo y pregunta, ¿cómo estoy seguro de que el maíz no está contaminado? No sé contaminado con qué, o sea, esa sería mi pregunta hacia él, Con gluten. ¿a qué se está refiriendo? Con gluten quizás, no sé, pero que le pida un certificado al Y productor o que certifique su malta. En realidad, todo el que elabora un producto libre de gluten con intenciones de comercializarlo tiene que atravesar un proceso de certificación de sus productos. O sea, nosotros tenemos todas las maltas certificadas en la maltería y la mayoría de las cervecerías que hoy ofrecen birras en el mercado atravesaron ese proceso también o lo están atravesando, porque como todo trámite burocrático implica un montón de controles y los tiempos de ejecución de esos planes a veces no son los mismos de la ansiedad del emprendedor, ¿no? En general no están acompañándolos, Claro. pero bueno, o sea, la contaminación del gluten se evita teniendo manuales de buenas prácticas y toda la trazabilidad del proceso en una producción certificada, digamos. sí, o Y sea, después lo que le preguntan es... perdón. no, lo que tiene que ver es de dónde sacó ese maíz y si no hacerle un análisis de gliadinas, que no es algo barato, hacerlo de forma particular. Lo bueno de los maltas libres de gluten, ponerle como el mijo y el sarraceno, es que los cultivos son opuestos en el año a los granos que contienen gluten. Entonces las posibilidades de que se contaminen son son muy bajas. Porque bueno, la cosecha son momentos muy distintos. Pero bueno, uno tiene que asegurarse que en el almacenamiento, en el transporte, no haya contaminación. Sí, uno certifica todo el proceso, digamos, de alguna manera. Y después lo que preguntaban otros, dicen, si desde la maltería Bunque vamos a hacer maltas de maíz y de quinoa. Que responda Rocío, diría yo, que es la encargada de desarrollo de maltas. Quinoa nos encantaría. La realidad es que hasta ahora no conseguimos una quinoa que sea malteable. No sé si está bien el concepto. En nuestra zona, nosotros estamos en Tandil y traer una quinoa desde el norte no es económicamente viable, por lo que saldría el costo de la malta, y hemos conseguido algunos productores por la zona, pero no está suficientemente bien para maltearla. Y maíz, sí, la idea es ya ver si para fin de este año incorporamos maltas de maíz también. Y de arroz, ese es el otro proyecto. Maltas de arroz. Y después otra pregunta, dicen, ¿qué proporción de arroz y malta sin TAC se puede utilizar? O sea, entiendo que arroz como adjunto, no sé. Y depende. Depende. Sí, o podrías Nosotros hacer... no hemos hecho, o sea, en nuestra experiencia de elaborar cervezas en la maltería nunca usamos arroz como adjunto, ahí mucho no te vamos a poder colaborar. En general, cualquier adjunto que uses se trata esto es una regla nuestra en realidad, tratamos de que no supere, que el adjunto no aporte más del 30% del extracto total, digamos. Entonces, si vos vas a usar 4 kilos de malta y más de 1 kilo de arroz, ya sería demasiado, ya sería bastante. Claro. Pero bueno, hay que ir probando. También es cierto que al tener enzimas exógenas por ahí se le puede poner un poco más, eso hay que probarlo también. Y el arroz... Pero bueno, la podría ser esa de 30. Bueno, como parámetro creo que está bueno. Sí, un 30%, digamos, del extracto, o si querés, para ponerlo más fácil, del peso total de la receta. Si querés usar arroz, un solo arroz como adjunto, bueno, no le metas más del 30% del peso
de la receta. En general, cuando en la elaboración con cebada es parecido con las maltas especiales. Si vos tenés, no sé, una receta con cierta cantidad de malta base, bueno, que las especiales y los adjuntos no superen el 35% como mucho del total. Claro, el total. Bien, y la última pregunta, y que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, dice, o sea, en términos de proceso, digo, dice, ¿qué consideraciones debo tener con la molienda de los granos? Y acá también tenemos que charlar de algunas cosas que tienen que ver con la variedad de granos, ¿no? Sí. Buena pregunta. Ahora creo que las chicas van a explicar mejor que yo el tema de la molienda, pero aprovecho para mencionar algo que se me pasó, es que en general con la malta de cebada uno tiene la molienda como muy medida porque queremos romper el grano, pero a su vez no queremos triturarlo demasiado para no romper la cáscara, porque la cáscara hace de filtro. En el caso de las maltas sin TAC, las cáscaras son muy chiquitas, entonces en general lo que hemos encontrado nosotros es que la molemos, la rompemos y listo. No es tan delicado el tema. Tratamos tampoco de no molerla de más, de no hacerla polvo. Pero lo que sí ayuda muchísimo usar cascarilla de arroz en la maceración como reemplazo de la cáscara, digamos, que es tan chiquita en los cereales sin TAC. Más o menos nosotros usamos entre 10 gramos y 30 gramos por kilo de malta sin TAC, que es un montón, que es bastante en realidad, se puede usar un poquito menos incluso, pero de acuerdo a la cantidad de adjuntos que uses te conviene. Si usas mucha polenta, por ejemplo, que hemos probado, sí te conviene más tirando a 30 gramos por cada kilo de malta. Bien, sí, un poco desde la maltería siempre, como en términos de receta, siempre recomendamos mezclar los granos. O sea, cada grano, o sea, en el mundo de la cerveza libre de gluten, te aporta como un factor diferencial en la búsqueda de reemplazar la cebada como ingrediente. Entonces, el mijo no tiene prácticamente cáscara, entonces cuando vos lo molés también, o sea, se puede hacer súper finito. Siempre el límite es la complicación en los procesos que le siguen, ¿no? O sea, ese es como el límite de la molienda. Y siempre también recomendamos agregar cáscara de arroz. El sarraceno tiene cáscara y tiene una cáscara bastante fuerte que en general, aunque la trates de moler, va a resistir y va a quedar como suspendida. Pero en general en las recetas no es un grano que se recomiende usar en grandes proporciones, entonces el agregado de sarraceno en la receta no te va a reemplazar toda la cáscara de mijo que no tenés. Entonces nosotros también recurrimos a la cáscara de arroz como adjunto y en general lo agregamos para bajar temperatura, ¿no, Ro? No lo agrego. Lo bueno que tiene que vos agregues la cáscara es que la agregás cuando querés. Y en el gelatinizado no la necesitas y no es necesario agregar una cáscara a altas temperaturas porque puede extraer compuestos que no están buenos. Entonces nosotras la agregamos siempre después de gelatinizar. Cuando agregamos un poco de agua fría para bajar temperatura, agregamos ahí la cáscara para el macerado y para ya tenerla incorporada en el recirculado, digamos, que es en el momento que realmente la necesitamos. Así que bueno, en cuanto a la molienda, lo único que por ahí agregar es que la única dificultad que van a tener es que tienen que estar cambiando en el molino, si pueden, la distancia entre los rodillos. O sea, esa es la complicación, que el mijo uno tiene que tratar de partir el grano, tener un poco de harina, la cáscara no nos importa, pero que no se te haga toda harina porque después se te va a compactar mucho la cama de granos por más que le pongas cáscara. Entonces hay que encontrarle la vuelta jugando con distancia entre los rodillos para lograr esa proporción, digamos. Claro. Y después acá había otra pregunta que dice, ¿cuál es el extracto máximo de malta de mijo, supongo que quiso poner, o sorgo? Bien, no es un... Así que uno tenga de análisis de malta como nos gustaría. La realidad es que las maltas de granos libres de gluten rinden menos que las maltas de cebada. Y me distraje, una sour, estaría buenísimo. Nosotras más o
menos el parámetro que tenemos es que por kilo de malta se pueden obtener 4 litros. Es como un parámetro medio raro de decir así, pero bueno, es lo que fuimos probando con las cocciones. No sé con sorgo, ¿qué experiencia has tenido? Claro, siempre hablando de maltas de mijo Pale Ale de Obunkwe. O sea, esa es como la referencia que nosotros podemos dar de nuestro lado. Nosotros particularmente en términos de rendimiento, digamos, total, en el bloque de cocción, con sorgo, si no recuerdo mal, lo máximo que llegamos a tener fue 55%. Y con maltas de ustedes, no recuerdo la verdad si calculé el número, pero estoy seguro de que era un poquito más, pero andaría alrededor del 60% o menos del 65%. Sí, el rendimiento es un poquito menor al que se suele obtener con cebada, y la cuenta que hacemos nosotros es exactamente la misma que decías vos, Ro, es hacer la cantidad de malta base por 4 y con eso sabemos más o menos cuánta cerveza con densidad más o menos 1045 vamos a sacar. Claro, tal cual, esa densidad. Sí, por eso generalmente se termina agregando algún adjunto para lograr llegar a densidades económicamente hablando más viables, ¿no? Exacto. Sí, obvio, siempre depende de qué, para qué estés haciendo la cerveza, básicamente. Ahí decía si probar alguna sour, la ¿no? Y estaría buenísimo. No, la verdad que no. Sour nunca hicimos para vender. Las pocas que hemos hecho son para consumo personal. No es nuestro estilo. Y creo que somos todavía demasiado millennial. No tenemos la paciencia, me parece, para esperar tanto tiempo. No, por lo menos yo. Así que no, sour todavía de Sintac no hemos hecho. Pero estaría muy bueno. Estamos tratando como de innovar. La realidad es que desde la maltería, los primeros años, nos la pasamos haciendo cerveza más en modo experimental, o sea, intentando entender el rendimiento de la malta, el agregado de a una variable, o sea, de una malta especial por vez. Recién ahora estamos con un proceso más creativo de receta, donde hicimos hasta una millet wine, una milk stout, o sea, estamos empezando a jugar con un montón de otros ingredientes, y quizá la sour se venga, pero todavía no llegamos. Y sí, no, o sea, ya se va a hacer, ya alguien la va a hacer. Sí, obvio, yo creo que sí, está todo por hacer. También esa es un poco, para mí parte del mensaje de este vivo es los chicos con la generación de los cursos, desde la página que los pueden consultar de No Soy Normal, están ayudando el camino en términos de procesos, de toda la información que necesitan saber para hacer la elaboración de cervezas libres de gluten. Desde la maltería Obunkwe estamos creando constantemente maltas nuevas para que uno pueda tener alternativas a la hora de diseñar una receta, ya sea maltas base, especiales, caramelos tostados de mijo y de sarraceno. Así que hoy un poco, y creo que también es el ánimo del concurso de la Copa Obunkwe, es invitarlos a jugar. O sea, esto de, bueno, probaron alguna vez hacer una sour, y la verdad que no, pero si la haces y la presentás en el concurso, te aplaudo de pie. O sea, como que me parece que en ese sentido vas a ser el primero que haga una sour sin gluten en Argentina, seguro. Y creo que eso también es un poco el desafío de lo que nos toca a todos los que nos fuimos involucrando en el mundo de los Sintac, que hay todavía mucho por diseñar, por descubrir, por aprender, ¿no? Claro. Sí. Así que ahí no sé qué más preguntaban, están re preguntones, creo que es el vivo más preguntón que hemos tenido, lo cual me parece que está bueno porque entienden que hay gente capacitada acá abajo, de ambos lados, para responderles. Y dice, ¿qué levadura recomiendan para fermentar cervezas Sintac? Bueno, nosotros en general las Sintac las hemos hecho con 0,4, S04 de Fermentis, S05 de Fermentis y S33 de Fermentis también. Hemos probado alguna vez alguna levadura belga, si no me acuerdo fue Avalle, que creo que ya no se consigue, está la B256 como reemplazo, que es muy parecida. Y esas fueron todas las que hemos probado. Andan todas bien. A mí la que menos me gusta de esas 4 que nombré fue la 05, como salió. En general es una levadura que es un poquito más guacha para fermentar.
Y aprovecho ya que preguntaron sobre levadura para hablar de algo que no dije, es que en general los mostos libres de gluten se benefician, digamos, de un poquito de agregado de nutrientes para la fermentación. La fermentación sale mejor. Por ahí eso es algo que los cerveceros caseros de cebada no están tan acostumbrados a hacer, adicionar nutrientes para la fermentación, pero con la cerveza Sintac ayuda, mejora, la atenuación es un poco mejor y el perfil de sabores también queda mejor. Sí, sí, o sea, súper recomendable agregar nutrientes, inclusive nosotros recomendamos agregarlo en fermentación, no agregarlo en el hervor, porque en el hervor a la larga desnaturalizás todo y te va a quedar el zinc. Sí, teniendo cuidado de no contaminar tu cerveza en la fermentación, agregarlos ahí. Y con respecto a las levas, lo que quería agregar es que todas las de Fermentis y las del Aleman son libres de gluten, y que tengan cuidado con levaduras líquidas, que la mayoría tienen gluten. Así que desde ese lado, a tener en cuenta eso. ¿Qué decía? Buenísimo. Nos quedan menos de 10 minutos porque estamos llegando como al momento en el que tenemos la posibilidad de guardar este vivo para que lo vea alguien o no. Así que antes de seguir viendo ahí preguntas, quería asegurarme que no nos quede ninguno de los temas que queríamos repasar sin ver. O sea, un poco intentamos hacer ese recorrido del proceso general de la cerveza libre de gluten, describimos todos los pasos o curvas de maceración y de gelatinizado diferentes que hemos ido probando y cuáles recomendamos en función a la paciencia, básicamente, y a las maltas disponibles. Hablamos un poco también de las diferencias de la elaboración con el proceso de una cerveza de cebada. Me parece que un poco también queríamos transmitir que cuán complejo era la elaboración de cerveza libre de gluten. O sea, Juan arrancó el vivo diciendo no se espanten, y queremos cerrar también el vivo diciendo que con toda esta información esperamos efectivamente que se animen también a hacer cervezas libres de gluten. No sé si había algún otro tema que querían revisar antes de ir a las últimas preguntas. No, algo que quiero agregar que me han preguntado, que me preguntan mucho, es si se puede hacer cerveza sin gluten en un equipo que se usó antes o que se usa para hacer cerveza de cebada. Obviamente la respuesta la inmediata es no. En teoría no se puede, en la práctica los cerveceros caseros lo hacen. Si querés vender no podés, tenés que tener un equipo aparte. No te van a habilitar una fábrica donde se use un solo equipo para las dos cosas. Y si vas a hacer en un equipo que se usa regularmente para hacer cerveza de cebada, tenés que hacerle una limpieza muy, muy profunda. Y nuestros amigos celíacos dan fe de que haciendo eso se limpia lo suficiente y se puede tomar, digamos. Pero bueno, ahí cada uno se expone, digamos, a un riesgo, ¿no? Porque la posibilidad de contaminación cruzada está. Sí, está buenísimo este punto que levantás, porque creo que siempre está la pregunta sobre la contaminación cruzada, y la respuesta es como vos decís, o sea, depende para qué. O sea, si vas a hacer una cerveza para un amigo que es celíaco y tenés todas las precauciones de limpiar tu equipo y de tener como los cuidados necesarios para evitar la contaminación cruzada, la posibilidad existe porque probablemente lo invites a cenar a tu casa y cocines para él, así que sería un poco ese proceso. Si estás pensando en elaborar una cerveza en vistas de comercializarla, el proceso debería estar certificado y realizado en un equipo dedicado para la tarea, o sea, ¿no? Exacto. Tal cual, sí. Así que eso está bueno remarcarlo. En términos del concurso, también nosotros un poco con ese objetivo definimos para que apliquen a dos categorías. O sea, está la categoría más orientada al homebrewer y la categoría más orientada a cervecería. O sea, si bien para participar en cervecería no les vamos a pedir un certificado de certificación de ANMAT, porque no lo corresponde, sí entendemos que tiene que ver con un producto hecho con todos los cuidados de contaminación
hechos más orientados a un proceso productivo de comercializable, ¿no? Así que está bueno que lo aclaremos. Pero bueno, y en ese sentido también vamos a estar haciendo un vivo específico para hablar sobre contaminación cruzada en unas semanas con una chica que es acá de Tandil, licenciada en tecnología de los alimentos. Nos va a estar también dando como su mirada sobre esa temática. Está buenísimo. Buenísimo. Bueno, ¿queda algún tema para ver? No quiero cortar este vivo ni un segundo antes porque me parece súper interesante y la gente ha preguntado tanto que creo que todos aprendimos un poco. No, creo que más o menos mencionamos todo. Lo único que, o sea, hablamos del tema maceración, gelatinización y aclaro por las dudas, pero de ahí en adelante el proceso es exactamente el mismo, con la salvedad de que acá conviene, como dijimos recién, agregar nutrientes, pero después es todo exactamente igual. Fermentación, o sea, maceración, recirculado, hervor, adiciones de lúpulo, fermentación, maduración, embotellado, es todo lo mismo. Así que es solo esa partecita diferente. Exacto. Buenísimo. Bueno, y más que nada, volverte a agradecer, Juan, por la disponibilidad, por la claridad. Muchos resaltaban ahí entre los comentarios la claridad tuya a la hora de explicar y creo que está buenísimo que lo hagan porque realmente todos aprendemos. También invitarlos a que vayan a la página de No Soy Normal y que se anoten si se quedaron con la intriga de cómo hacer cerveza libre de gluten a los cursos. Invitarlos a que vean la página web de la maltería Opunque y descubran toda la variedad de maltas que hay disponibles para elaborar cerveza libre de gluten. Y invitarlos también en el desafío de participar del primer concurso de cerveza libre de gluten que se va a hacer en Argentina, que estamos súper entusiasmados con la idea de lograr mejorar este tipo de productos, así que les agradecemos a todos por escucharnos, por participar, por sumarse, por difundir. Muchas gracias, Juan, y gracias a todos los que se sumaron. Bueno, muchas gracias Incluso a ustedes por invitarnos y... Perdón, sí. No, Bueno, digo que nos saludaron desde Chile y de Uruguay. Ah, sí, hay muy latino esto. Muchos alumnos de Chile y de Uruguay, sí. Y muchos están esperando que lleguen las maltas y cada 2 por 3 me preguntan, ¿y cuándo empiezan a mandar malta? ¿Y cuándo empiezan a mandar malta libre? Así que ahí les toca a ustedes ahí empezar a mover. Queremos. Ojalá. Gracias por todo. Bueno, chicas, muchas gracias por invitar y felicitaciones por el proyecto y bueno, hablaremos para el concurso. Gracias. Dale, miles gracias, Juan. Buenas noches para todos, que sigan bien. Adiós.